Hay noches en las que el frío no solo congela el cuerpo, sino que arranca pedazos del alma. En la frontera de Montana, a solo 12 millas de Canadá, el invierno de 1891 no llegó como una estación más, llegó como una sentencia de muerte. Y en medio de ese infierno blanco, una mujer viuda llamada Helen Carver hizo algo que ningún hombre se atrevió a imaginar. Transformó un simple fogón de leña en una máquina que desafió las leyes del frío. Pero lo que nadie sabía, lo que ni siquiera los metalúrgicos y expertos pudieron ver venir, es que esa invención nacida del terror de una madre salvaría a toda una región y condenaría para siempre a quienes dudaron de ella. Porque cuando el frío cobra 26 grados y las lágrimas se congelan en las mejillas de tus hijos, no hay orgullo masculino que valga. Solo queda una pregunta. ¿Hasta dónde llegarías tú para que los tuyos no tiemblen en la oscuridad? Antes de seguir con esta historia, déjame pedirte algo de corazón. Yo soy solo un narrador que intenta poner comida en la mesa de mi familia, contando estas historias que necesitan ser escuchadas. Si este inicio te atrapó, si quieres saber cómo Helen logró lo imposible cuando todo el mundo le dijo que estaba loca, ayúdame con 3 cosas muy sencillas. Primero, dale me gusta a este video. Es gratis y me ayuda muchísimo a que más personas conozcan estas historias. Segundo, suscríbete al canal. Con tu suscripción, YouTube me ayuda a seguir creando contenido y yo puedo seguir alimentando a mi familia haciendo lo que amo. Tercero, déjame un comentario diciendo de qué país o ciudad me estás viendo. Me encanta saber quién está del otro lado escuchando estas historias. ¿Eres de México, Colombia, España, Argentina? Escríbelo abajo. Tu apoyo hace la diferencia entre que yo pueda seguir contando estas historias o tenga que buscar otro trabajo. Gracias de corazón. Ahora sí, volvamos con Helen y el secreto que descubrió bajo el piso de su cabaña. Esta es la historia de Helen Carver, una mujer que la sociedad llamó imprudente, loca, peligrosa. Pero cuando el peor enero de la historia cayó sobre Montana como un puño de hielo, cuando los vecinos quemaban 15 troncos al día y aún así amanecían con escarcha dentro de sus casas, la cabaña de Helen brillaba con un calor imposible. Apenas 4 troncos, 20 grados centígrados mientras afuera todo moría congelado. Los hombres que se burlaron de ella vinieron en la madrugada, descalzos sobre la nieve, tocando su puerta con los nudillos morados. No venían a disculparse, venían a suplicar, porque Helen no había inventado un fogón mejor. Había descubierto cómo robarle calor al invierno mismo. Y lo que pasó después, lo que sucedió cuando todos quisieron copiar su diseño, es algo que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la supervivencia, la ingeniería y el precio que paga una mujer por demostrar que tiene razón. Noviembre de 1891. La frontera entre Montana y Canadá era un lugar donde la tierra olvidaba ser generosa. No había electricidad, no había telégrafo, no había nada más que madera, nieve y el silencio pesado de un cielo gris que parecía eternamente cerrado. Las cabañas se levantaban como dientes rotos en medio de la blancura infinita, separadas por millas de bosque negro donde los lobos aullaban con hambre real. Aquí, la supervivencia no era un concepto abstracto, era literal. Cada familia contaba sus troncos de leña como si fueran monedas de oro, porque cuando se terminaban, el frío entraba como un ladrón silencioso y te robaba primero los dedos, después la lucidez y finalmente la vida. Las mujeres cocinaban con las manos envueltas en trapos, los niños dormían vestidos con toda la ropa que tenían, y los hombres salían al amanecer a cortar árboles con hachas que pesaban como el destino mismo. Helen Carver tenía 34 años y los ojos de alguien que ya había enterrado demasiado. 2 años atrás, su esposo Thomas había muerto aplastado por un árbol que cayó del lado equivocado, y desde entonces, ella se había convertido en madre, padre, leñadora y cocinera de 2 niños, Margaret de 11 años y Samuel de 9. La comunidad la veía con una mezcla de lástima y desconfianza, porque una mujer sola en la frontera era una anomalía, algo que rompía el orden natural de las cosas. Los vecinos le ofrecían ayuda con esa condescendencia que duele más que el rechazo,
como si esperaran que en cualquier momento ella se derrumbara y pidiera que alguien más se hiciera cargo. Pero Helen no se derrumbaba. Cada mañana se levantaba antes del alba, encendía el fogón con manos agrietadas por el frío, preparaba avena con agua y un poco de azúcar morena si había suerte, y miraba a sus hijos comer en silencio mientras el viento golpeaba las paredes de madera como un puño furioso. La herida que la movía no era el orgullo ni la rebeldía, era algo más simple y más profundo: el hielo. Cada noche, Helen subía al pequeño ático donde dormían sus hijos y tocaba las mantas. Estaban rígidas, congeladas. El aliento de Margaret y Samuel se condensaba en nubes blancas que flotaban en la oscuridad, y por las mañanas había escarcha en las esquinas del techo. Helen había probado todo: más mantas, cerrar las rendijas con trapos viejos, quemar más leña. Pero el fogón, ese monstruo de hierro negro que ocupaba el centro de la cabaña, parecía devorar los troncos sin dar nada a cambio. El calor subía directo por la chimenea y se perdía en el cielo nocturno como una oración sin respuesta. Y cada noche, Helen se acostaba con el mismo pensamiento clavado en el pecho como un clavo oxidado: mis hijos están temblando, y yo no sé cómo detenerlo. Fue un martes de noviembre cuando todo cambió. Helen había ido al pueblo, a 8 millas de distancia, para vender 3 pieles de conejo que había atrapado y comprar harina y sal. El frío ya mordía con fuerza y las calles de tierra estaban endurecidas como piedra. Mientras esperaba en el almacén general, escuchó a 2 hombres hablar junto a la estufa. Uno de ellos era un trabajador del ferrocarril, un tipo grande con manos quemadas y voz ronca que hablaba de las locomotoras como si fueran seres vivos. «El secreto está en los tubos», decía, moviendo las manos en el aire. «El vapor pasa por tubos de acero que rodean la caldera, ¿me entiendes? Así no se pierde ni un gramo de calor. Todo se aprovecha. Por eso esas máquinas pueden arrastrar 20 vagones en pleno invierno sin quedarse sin fuerza». Helen se quedó quieta, con la bolsa de harina en las manos, sintiendo cómo algo se encendía en su mente. Tubos, calor atrapado, nada desperdiciado. Esa noche, Helen no durmió. Se quedó sentada frente al fogón, mirándolo con ojos nuevos, como si lo viera por primera vez en su vida. El fierro negro irradiaba calor que subía directo hacia la chimenea, perdiéndose en la noche. Pero ¿y si ese calor pudiera viajar por otro camino? ¿Y si pudiera atraparlo antes de que escapara? En su mente comenzó a formarse una imagen: tubos de acero rodeando el fogón, capturando ese calor perdido y llevándolo hacia arriba, hacia el ático donde dormían sus hijos. No necesitaba más leña. Necesitaba cambiar el camino del calor. La idea era tan simple que casi le daba vergüenza, pero al mismo tiempo tan lógica que le hacía temblar las manos. A las 3 de la mañana, Helen encendió una vela, sacó un trozo de carbón y comenzó a dibujar en el piso de madera. Líneas, ángulos, un rectángulo de tubos doblados que envolvería el fogón como una jaula invisible de calor. Cuando amaneció, Helen tomó la decisión que cambiaría todo. Se puso el abrigo raído de Thomas, salió al frío cortante y caminó hasta la propiedad de Samuel Ducker, su vecino más cercano. Ducker era un hombre de 50 años, viudo también, con 3 hijos ya crecidos que trabajaban en las minas del sur. Tenía un galpón lleno de herramientas que había acumulado durante décadas: sierras, martillos, tenazas, incluso un pequeño yunque. Cuando Helen tocó su puerta y le explicó lo que necesitaba, Ducker la miró como si hubiera perdido la razón. ¿Tubos de acero alrededor del fogón? Helen, eso va a derretir todo. Vas a incendiar la casa con tus niños adentro. Pero Helen no se movió. Solo préstame las herramientas, Samuel. Si me equivoco, la responsabilidad es mía. Ducker negó con la cabeza, pero al final cedió, porque en la frontera había una regla no escrita: no niegas ayuda a una viuda, aunque creas que está cometiendo un error. Helen cargó las herramientas en un trineo improvisado y las arrastró de vuelta a su cabaña. Margaret y Samuel la miraban desde la ventana con ojos enormes, sin entender qué estaba haciendo su madre. Esa tarde, Helen fue al pequeño taller de Garrett Finch, el metalúrgico del pueblo, un hombre delgado con lentes redondos y dedos manchados de grasa.
Necesito 6 tubos de acero de 2 pulgadas de diámetro, doblados en ángulo recto, le dijo. Finch soltó una risa seca. ¿Para qué? ¿Vas a construir una cerca? Helen, el acero no es barato, y doblarlo requiere calor y fuerza que tú no tienes. Ella puso sobre el mostrador las 3 monedas que le quedaban después de comprar la harina. Es todo lo que tengo, pero si funciona te pagaré el resto en pieles. Finch la miró largo rato. Luego suspiró. ¿Está bien? Pero cuando esto no funcione, no vengas a pedirme que te devuelva el dinero. 3 días después, Helen tenía sus tubos de acero, fríos y pesados, apilados junto a su puerta como promesas de metal. Helen comenzó a trabajar al amanecer del día siguiente. El frío era tan intenso que el metal quemaba la piel al tocarlo, así que envolvió sus manos con trapos gruesos empapados en aceite de lámpara. Movió el fogón hacia el centro de la cabaña, apartando la mesa y las sillas, creando un espacio de trabajo que llenó la pequeña habitación de polvo y ceniza. Margaret y Samuel observaban desde la escalera que subía al ático, asustados y fascinados al mismo tiempo. «Mamá, ¿qué estás haciendo?», preguntó Samuel con voz temblorosa. Helen se detuvo, se limpió el sudor de la frente a pesar del frío, y le sonrió con esa sonrisa cansada que solo tienen las madres que cargan el mundo sobre los hombros. «Estoy haciendo que dejen de temblar por las noches, mi amor. Eso es todo». Y volvió al trabajo, porque las palabras eran baratas, pero el calor era vida. Construir el sistema fue como armar un rompecabezas de hierro en medio de un vendaval. Helen necesitaba crear un marco rectangular que rodeara completamente el fogón y el ducto de humo, con los tubos posicionados de manera que el aire frío pudiera entrar por abajo, calentarse al contacto con el metal ardiente y subir naturalmente hacia el ático. La física era simple. El aire caliente sube, el aire frío baja. Pero la ejecución era brutal. Cada tubo pesaba casi 20 libras, y doblarlos en los ángulos exactos requería golpear el metal con un mazo mientras se calentaba en brasas al rojo vivo. Helen trabajaba de rodillas sobre el piso de madera, con chispas saltando alrededor de sus manos, el rostro tiznado de hollín, respirando el humo acre del metal fundido. Sus vecinos, al pasar por el camino nevado, veían el resplandor naranja saliendo por las ventanas y movían la cabeza con lástima. «La viuda Carver se volvió loca», murmuraban. «Va a quemar vivos a esos niños pobres». El tercer día, Samuel Ducker apareció en la puerta. No tocó, simplemente entró, con el ceño fruncido y los brazos cruzados sobre el pecho. «Helen, esto tiene que parar. Estás jugando con fuego, literalmente. No tienes idea de las presiones que se generan cuando atrapas calor así. El humo puede devolverse, el ducto puede estallar, el techo puede prenderse fuego». Helen no levantó la vista. Siguió ajustando uno de los tubos con una llave inglesa que apenas cabía en sus manos. «Samuel, te agradezco la preocupación, pero mis hijos amanecen con las mantas congeladas. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Sabes lo que es escuchar a tu hijo toser en la noche, porque el frío le está entrando a los pulmones?» Ducker abrió la boca para responder, pero algo en la voz de Helen, algo quebrado y férreo al mismo tiempo, lo detuvo. Se quedó ahí parado unos segundos más. Luego salió sin decir nada. Pero desde ese día, venía cada tarde a mirar desde la ventana, como si esperara el momento en que todo explotara. A finales de noviembre, Helen terminó de ensamblar el marco. 6 tubos de acero formaban un rectángulo perfecto alrededor del fogón, conectados con abrazaderas de hierro que ella misma había forjado golpeándolas hasta que sus manos sangraban dentro de los trapos. Cada tubo tenía una abertura en la parte inferior para que el aire frío entrara, y otra en la parte superior que conducía hacia el ático a través de un ducto improvisado hecho con láminas de hojalata. La estructura parecía una jaula industrial en medio de una cabaña de frontera, algo que no pertenecía a ese mundo de madera y tela. Cuando Garrett Finch vino a recoger una piel que Helen le debía, se quedó petrificado al verlo. «Dios mío, Helen, esto es ingeniería de locomotora. ¿De dónde sacaste esta idea?». Ella se encogió de hombros, exhausta, de un hombre que hablaba en el almacén y de no querer ver morir a mis hijos de frío. Finch caminó alrededor del sistema,
tocando los tubos con reverencia y escepticismo mezclados. Si funciona, serás la primera mujer en esta región en reinventar un fogón. Y si no funciona, serás un cuento de advertencia que las madres contarán a sus hijas. La primera prueba fue en la noche del 28 de noviembre. Helen encendió el fogón con manos temblorosas, alimentándolo con apenas 4 troncos de pino seco. Margaret y Samuel estaban sentados en las escaleras, envueltos en mantas, mirando con ojos enormes. Durante los primeros minutos, nada pasó. El fogón ardía como siempre, el calor subía, la chimenea tosía humo gris. Pero entonces, Helen sintió algo. Una corriente de aire, cálida, subiendo desde los tubos como un suspiro invisible. Subió corriendo al ático, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Tocó las paredes, tibias. Tocó el techo, tibio. Puso la palma de su mano sobre el ducto que llegaba desde abajo, caliente. No hirviendo, no peligroso, sino cálido como la piel de un ser vivo. Y entonces, por primera vez en 2 años, Helen Carver se sentó en el piso del ático y lloró, no de tristeza, de algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Pero la esperanza en la frontera siempre viene acompañada de pruebas más duras. A principios de diciembre llegó Douglas Peterman, el llamado experto en chimeneas, que viajaba entre Montana y Wyoming, asesorando a rancheros ricos sobre cómo construir sistemas de calefacción eficientes. Alguien le había contado sobre la locura de la viuda Carver, y él había venido a ver el desastre con sus propios ojos. Era un hombre alto, con barba cuidadosamente recortada y un abrigo de lana que costaba más que toda la cabaña de Helen. Entró sin pedir permiso, caminó alrededor del fogón con las manos detrás de la espalda, chasqueando la lengua como un maestro decepcionado. «Señora Carver, esto viola todos los principios de presión de retorno y flujo de aire. Está creando un vacío parcial que eventualmente va a succionar humo hacia el interior de su hogar. Y esos tubos, sin regulación de temperatura, van a sobrecalentarse y deformar la estructura del techo». Helen lo escuchó en silencio, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Cuando Peterman terminó su diagnóstico de catástrofe inminente, Helen simplemente dijo, «¿Ya terminó?». Él parpadeó sorprendido. «Señora, le estoy dando consejo profesional basado en 20 años de experiencia. Esto es peligroso». Helen asintió. «Entiendo. Ahora, ¿puede decirme por qué anoche mis hijos durmieron sin temblar por primera vez en 2 años? ¿Puede explicarme por qué con 4 troncos mantengo el ático a 18 grados, mientras mis vecinos queman 12 y todavía tienen escarcha en las ventanas?» Peterman abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. «Eso es imposible. Tiene que haber otra explicación». Helen señaló la puerta. «Entonces búsquela, pero hágalo desde afuera de mi casa». Peterman salió indignado, masculinando algo sobre ignorancia campesina y suerte temporal. Pero esa noche, desde su habitación en la pensión del pueblo, no pudo dejar de pensar en esos números. 18 grados, 4 troncos, imposible. Y sin embargo, diciembre pasó como un tren de carga lleno de nieve y viento. Las temperaturas cayeron a 15 bajo cero, luego a 20. Las familias vecinas comenzaron a racionar su leña, quemando solo lo necesario para cocinar y dejando que las noches los congelaran lentamente. Hubo muertes. Un anciano a 3 millas al norte, encontrado rígido en su cama. 2 niños en una cabaña junto al río, que enfermaron de neumonía y no sobrevivieron a la fiebre. Pero en la cabaña de Helen Carver, Margaret y Samuel dormían bajo mantas secas, con las mejillas rosadas y la respiración tranquila. El sistema funcionaba mejor cada día, como si el metal hubiera aprendido a atrapar el calor con más eficiencia. Helen solo quemaba 3 o 4 troncos por noche, y el ático se mantenía cálido hasta el amanecer. Algunos vecinos comenzaron a pasar casualmente por su cabaña, inventando excusas para entrar. Devolver una taza prestada, preguntar por los niños, traer un pedazo de pan. Todos querían sentir ese calor imposible. Todos querían entender el milagro. Y entonces llegó el verdadero infierno. El 15 de enero de 1892, el cielo sobre Montana se volvió del color del plomo fundido.
Los viejos de la región, los que habían vivido 50 inviernos o más, miraron hacia el norte y movieron la cabeza. «Viene el hierro», dijeron, «el enero de hierro». Era un fenómeno que ocurría una vez cada década. Una masa de aire ártico que descendía directamente desde el Polo Norte, arrastrando temperaturas que mataban todo lo que tocaban. Los animales salvajes huían hacia el sur, los pájaros caían congelados en pleno vuelo, y los árboles estallaban en la noche cuando la savia se convertía en hielo y reventaba la madera desde adentro. El termómetro del almacén general marcó menos 26 grados centígrados, y siguió bajando. Fue en la noche más oscura del enero de hierro cuando Helen encontró algo que cambiaría todo. No podía dormir, a pesar del calor que envolvía el ático como un abrazo invisible. Había algo que la inquietaba, un pensamiento que le raspaba la mente como una astilla enterrada. Bajó las escaleras con cuidado de no despertar a los niños, envuelta en el chal raído que había sido de su madre. El fogón ardía abajo, apenas unas brasas naranjas que pulsaban como un corazón moribundo. Se acercó al sistema de tubos, tocándolos con las yemas de los dedos, sintiendo cómo el calor vibraba a través del metal. Y entonces, casi sin querer, su pie golpeó algo bajo la tabla suelta del piso. Un sonido hueco, metálico. Helen se arrodilló, levantó la tabla con las manos, y ahí, en el hueco oscuro que olía a tierra húmeda y tiempo olvidado, encontró una caja de hojalata oxidada. Dentro de la caja había un diario. Las páginas estaban amarillentas y quebradizas, y la tinta se había desvanecido en algunos lugares hasta ser casi ilegible. Pero Helen reconoció la letra de inmediato. Era de Thomas, su difunto esposo. El corazón se le detuvo. No sabía que Thomas llevaba un diario. Nunca lo había mencionado. Con manos temblorosas, llevó el cuaderno hasta la mesa, encendió 2 velas y comenzó a leer. Las primeras páginas eran notas sobre la cosecha, sobre el precio de las herramientas, sobre planes para construir un granero que nunca llegó a existir. Pero luego, en una entrada fechada 3 meses antes de su muerte, Thomas había escrito algo que le cortó la respiración. «El frío se está llevando a mi familia poco a poco. Anoche escuché a Samuel toser hasta vomitar. Margaret tiene las manos tan agrietadas que sangran cuando sostiene la cuchara. He intentado todo. Más leña, más mantas, cerrar cada rendija, pero el calor se escapa como arena entre los dedos. He estado pensando en lo que vi en la fundición el año pasado, esos hornos que atrapan el calor con tubos de metal. ¿Será posible aplicar eso a un fogón doméstico? Me tildarían de loco si lo intentara, pero si no hago algo, voy a perder a mi familia antes que a la primavera». Helen leyó esa página 3 veces, con lágrimas cayendo sobre el papel y borrando aún más la tinta. Thomas había tenido la misma idea. 2 años antes de que ella siquiera lo imaginara, su esposo había visto la solución, pero nunca la intentó. ¿Por qué? Siguió leyendo con desesperación, pasando páginas manchadas y rotas, hasta que encontró la respuesta en una entrada de 2 semanas después. Hablé con Garrett Finch sobre los tubos de acero. Se rió de mí. Me dijo que era imposible, que el calor no se puede domesticar así, que terminaría quemando la casa. Hablé con Samuel Ducker. Me miró con lástima, como si me hubiera vuelto senil. Hasta Douglas Peterman, cuando pasó por aquí el mes pasado, me dijo que esas ideas solo funcionan en fábricas, no en hogares. Que un hombre común no tiene el conocimiento para modificar un sistema de calefacción sin causar una tragedia. La tinta de la siguiente línea era más oscura, más profunda, como si Thomas hubiera presionado la pluma con furia. Tal vez tengan razón. Tal vez soy un tonto. Mejor seguir como estamos y confiar en que el invierno sea misericordioso. Helen cerró el diario con un golpe seco que resonó en el silencio de la cabaña. Ahora entendía todo. Thomas no había muerto solo por un árbol que cayó mal. Había muerto cargando una idea que no se atrevió a realizar, ahogado por el miedo al ridículo, al fracaso, a la autoridad de hombres que hablaban con certeza pero nunca habían temblado viendo a sus hijos sufrir. Y ella, Helen, había hecho lo que su esposo no pudo: ignorar las voces, confiar en la lógica simple de la necesidad y construir con sus propias manos lo que todos dijeron que era imposible.
No era más inteligente que Thomas, no era más fuerte. Simplemente había tenido menos que perder y más que proteger. Guardó el diario contra su pecho, mirando las brasas del fogón, y susurró en la oscuridad: «Lo logré, Thomas. Lo que tú soñaste, yo lo construí, y funciona. Dios mío, funciona». Afuera, el viento aullaba como todas las voces que alguna vez les dijeron que se callaran, que aceptaran, que no intentaran cambiar las cosas. Pero adentro, el calor robado al invierno seguía subiendo, imparable, hacia el futuro. La mañana del 21 de enero amaneció con un silencio antinatural. No había viento, no había pájaros, solo un frío tan absoluto que el aire dolía al respirarlo, como si tuviera filos invisibles que cortaban por dentro. Helen salió al porche y vio algo que nunca había visto en su vida. El humo de su chimenea caía en lugar de subir, demasiado pesado para elevarse en el aire congelado. A lo lejos, más allá de los árboles negros y retorcidos, podía ver las otras cabañas de sus vecinos. No salía humo de ninguna. O habían apagado los fogones para ahorrar leña, o ya no quedaba nadie vivo para alimentarlos. El termómetro que Thomas había clavado junto a la puerta marcaba menos 28 grados, y seguía bajando. Helen entró rápido, cerró la puerta con fuerza y subió al ático. Margaret y Samuel dormían profundamente, con las mejillas rosadas y la respiración tranquila. 20 grados centígrados. Su sistema estaba funcionando con solo 3 troncos, manteniendo a sus hijos vivos mientras afuera el mundo se convertía en una tumba de hielo. Pero a las 10 de la mañana, escuchó el primer golpe en la puerta. No era un toque cortés. Era un puño desesperado, irregular, débil. Helen bajó corriendo y abrió. Samuel Ducker estaba del otro lado, descalzo sobre la nieve, con los pies morados y sangrando. Tenía los labios azules, los ojos vidriosos, y temblaba tan violentamente que apenas podía hablar. Helen, mis nietos los mandaron del sur. Llegaron anoche. Tengo leña suficiente. Están, congelándose. Se derrumbó en el umbral sollozando como un niño. Helen lo agarró, lo arrastró adentro, lo sentó junto al fogón. Le envolvió los pies con trapos calientes, le dio té hirviendo que le quemó la lengua pero que le devolvió algo de color a las mejillas. «Por favor», suplicó Ducker, agarrándole las manos con dedos que parecían garras congeladas. «Enséñame cómo lo hiciste. Necesito salvar a mis nietos. Tengo que construir uno de estos sistemas». Helen sintió algo retorcerse en su pecho. Este era el hombre que le había dicho que era una loca, que iba a matar a sus hijos, que no entendía nada de ingeniería. Antes de que pudiera responder, otro golpe en la puerta, luego otro y otro. Cuando Helen abrió, había 7 personas apiñadas en su porche, todas temblando, algunas llorando, otras apenas capaces de mantenerse en pie. Garrett Finch estaba ahí, con su hija de 6 años en brazos, envuelta en mantas pero con los labios azules. «Helen, por favor. Tenías razón, yo estaba equivocado. Solo dime cómo hacerlo». Estaba también Martha Hendricks, la esposa del predicador, con sus 3 hijos colgados de su falda como sombras aterradas. Y Jacob Morrison, el carpintero que había dicho que una mujer no podía entender física. Y la familia Kowalski completa. Los polacos que nunca le hablaban porque pensaban que las viudas traían mala suerte. Todos estaban ahí, todos suplicando, todos queriendo lo que ella había construido con sus propias manos mientras ellos se burlaban. Helen los miró uno por uno, sintiendo algo oscuro y amargo subirle por la garganta. Podía cerrar la puerta. Podía decirles que se las arreglaran solos, igual que ella había tenido que hacerlo. Podía dejar que sintieran lo que ella había sentido. El terror de ver a tus seres queridos sufrir, mientras todos te dicen que estás loca, que no sabes nada, que mejor te calles y aceptes tu destino. Sería tan fácil, tan justo. Margaret bajó las escaleras, frotándose los ojos, y vio a la multitud de rostros desesperados. «Mamá, ¿qué pasa?» Helen cerró los ojos. En su mente escuchó la voz de Thomas leyendo su diario. «Tal vez tengan razón. Tal vez soy un tonto». Había muerto con esa duda envenenándole el alma.
Había renunciado a su idea porque los demás le dijeron que no servía, y ahora esos mismos demás estaban en su puerta, congelándose, suplicando por la solución que habían rechazado. «Entren», dijo Helen finalmente, apartándose de la puerta. «Todos, entren antes de que se congelen». Los dejó pasar, apretados en su pequeña cabaña que de repente parecía más pequeña todavía. El calor del fogón los envolvió como un milagro, y varios cayeron de rodillas, llorando de alivio. Helen los dejó recuperarse unos minutos. Luego habló con voz clara y firme. «Voy a enseñarles cómo construir esto, pero quiero que entiendan algo. No lo hago porque me deban nada. No lo hago para que se disculpen por haberme tratado como una loca. Lo hago porque hay niños muriendo allá afuera, y yo no voy a cargar con sus muertes en mi conciencia». Sacó los dibujos que había hecho en carbón sobre papel de carnicería, desplegándolos sobre la mesa. Estos son los planos. 6 tubos de acero, doblados en ángulo recto, formando un rectángulo alrededor del fogón. Las aberturas inferiores para entrada de aire frío, las superiores conectadas a ductos que suben al ático. Simple convección natural, sin piezas móviles, sin combustible extra. Garrett Finch se acercó, mirando los dibujos con ojos de hombre hambriento frente a un banquete. «Esto es... Dios mío, Helen, esto es genial. ¿Cómo se te ocurrió?» Helen sintió un nudo en la garganta. Podía decir la verdad, que la idea había sido de Thomas, que ella solo había tenido el coraje de intentarlo. Pero algo la detuvo. Si decía que un hombre lo había pensado primero, todos asumirían que ella solo había seguido instrucciones, que no había mérito real en lo que había hecho. Así funcionaba este mundo. Si una mujer lograba algo extraordinario, siempre había un hombre detrás que realmente lo había inventado. «Se me ocurrió porque mis hijos estaban temblando», respondió finalmente, «y porque nadie más iba a resolver esto por mí». Miró a Ducker directamente a los ojos. La desesperación es la mejor maestra de ingeniería que existe. Durante las siguientes 3 horas, Helen les explicó cada detalle. Cómo calcular el ángulo de los tubos para maximizar el flujo de aire. Cómo sellar las conexiones sin bloquear la circulación. Cómo distribuir el peso para que la estructura no colapsara el piso. Los hombres tomaban notas con manos torpes, haciendo preguntas técnicas que ella respondía con paciencia infinita. Las mujeres cargaban a los niños junto al fogón, alimentándolos con la sopa que Helen preparó usando sus últimas papas y un hueso de cerdo que había estado guardando para emergencias. Y mientras tanto, afuera, el enero de hierro seguía apretando su puño mortal sobre Montana, matando todo lo que no había encontrado refugio. Cuando finalmente se fueron, con los planos apretados contra el pecho y promesas de conseguir el acero como fuera, Helen cerró la puerta y se dejó caer en una silla. Margaret se sentó en su regazo, algo que ya casi no hacía porque se consideraba demasiado grande. «¿Mamá? ¿Hiciste lo correcto?» Helen abrazó a su hija, apoyando la barbilla sobre su cabeza. «No lo sé, mi amor. Solo sé que no podía hacer otra cosa». Los siguientes 7 días fueron un torbellino de metal, fuego y desesperación colectiva. Garrett Finch abrió su taller las 24 horas, trabajando sin descanso para doblar tubos de acero para cualquiera que pudiera pagarlos, y para muchos que no podían. El sonido del martillo contra el yunque resonaba en el pueblo congelado, como un corazón mecánico que se negaba a detenerse. Las chispas saltaban en la oscuridad de la noche, iluminando rostros exhaustos de hombres y mujeres que nunca habían sostenido herramientas pesadas, pero que ahora aprendían por pura necesidad. Samuel Ducker construyó su sistema en 36 horas continuas, sin dormir, alimentándose solo de café negro, y la imagen de sus nietos tiritando. Cuando finalmente encendió su fogón modificado y sintió el aire caliente subir hacia el segundo piso, cayó de rodillas en medio de su cabaña y lloró con sollozos que le salían del fondo del alma. Sus nietos, 2 niños de 4 y 6 años, bajaron las escaleras corriendo y se lanzaron sobre él, sin entender por qué el abuelo lloraba, pero sintiéndose seguros por primera vez en días. Pero no todos tuvieron la misma suerte. Jacob Morrison, el carpintero orgulloso que había tardado 3 días en tragarse su orgullo y pedirle ayuda a Helen, cometió un error fatal.
No selló bien las conexiones entre los tubos y el ducto principal. La primera noche que encendió su sistema, el humo se filtró hacia el interior de su casa en lugar de subir por la chimenea. Su esposa lo descubrió a las 4 de la mañana, tosiendo sangre, con los pulmones quemados por dentro. Morrison sobrevivió, pero perdió la mitad de su capacidad respiratoria. Pasaría el resto de su vida respirando como un fuelle roto, recordando cada jadeo doloroso que había sido demasiado orgulloso para escuchar las instrucciones de una mujer con más atención. Cuando Helen se enteró, sintió una mezcla de culpa y rabia que le revolvió el estómago. ¿Debería haberlos supervisado a todos personalmente? ¿Era su responsabilidad asegurarse de que cada instalación fuera perfecta? Pero era solo una mujer, con 2 hijos que cuidar y un invierno que no perdonaba errores. El 28 de enero, Douglas Peterman regresó al pueblo. Venía de Wyoming, donde había estado asesorando a un ranchero rico sobre la construcción de un sistema de calefacción de $3,000 importado desde Chicago. Cuando llegó y vio que casi todas las cabañas tenían ahora tubos de acero rodeando sus fogones. Cuando vio a familias enteras caminando por la nieve sin temblar, con las mejillas sonrosadas y los ojos brillantes de vida, se quedó paralizado en medio de la calle principal. ¿Qué demonios pasó aquí?, le preguntó al dueño del almacén. El hombre, ocupado apilando latas de conservas, ni siquiera levantó la vista. La viuda Carver les enseñó a todos cómo no morirse congelados. Eso pasó. Peterman sintió algo caliente y vergonzoso subirle por el cuello. Había llamado a Helen ignorante. Había dicho que su sistema violaría las leyes de la termodinámica. Y ahora, ese sistema imposible había salvado a más de 50 personas en menos de 2 semanas. Peterman caminó hasta la cabaña de Helen con pasos que se hacían más lentos a medida que se acercaba. Cuando tocó la puerta, fue Margaret quien abrió. ¿Está tu madre?, preguntó con voz ronca. La niña lo miró con esos ojos grandes y serios que tienen los niños que han visto sufrir a sus padres. Está en el galpón de atrás, ayudando a la señora Chen a instalar su sistema. Peterman rodeó la cabaña y encontró a Helen de rodillas en la nieve, con las manos negras de grasa, ajustando tubos para una mujer china que apenas hablaba inglés, pero que había caminado 8 millas con su bebé en brazos para pedirle ayuda. Helen levantó la vista cuando sintió su presencia. No dijo nada, solo lo miró con esos ojos cansados que habían visto demasiado invierno. Peterman se quitó el sombrero, lo sostuvo contra el pecho. «Vine a disculparme», dijo. Su voz sonaba pequeña, inadecuada, y a decirle que estaba equivocado, completamente equivocado. Helen siguió trabajando, apretando una tuerca con una llave que apenas cabía en sus manos congeladas. «No necesito sus disculpas, señor Peterman. Necesito que me ayude a terminar esto antes de que oscurezca, porque la señora Chen no tiene más leña para esta noche». Peterman parpadeó, sorprendido. Luego, lentamente, se quitó su abrigo caro, se arremangó la camisa de lino y se arrodilló junto a ella en la nieve. Durante las siguientes 2 horas trabajaron en silencio, con la señora Chen observándolos mientras mecía a su bebé y murmuraba oraciones en mandarín. Cuando terminaron y el sistema estuvo instalado, cuando encendieron el fogón y sintieron el aire caliente comenzar a circular, la señora Chen cayó de rodillas frente a Helen y le besó las manos. Helen la levantó suavemente, avergonzada. No haga eso. Solo cuide a su bebé. Eso es todo lo que importa». Peterman las observaba y algo dentro de él se rompió de una manera que no tenía arreglo. Pero el verdadero clímax llegó el 2 de febrero, cuando el alcalde del pueblo, un hombre llamado Frederick Walsh, convocó a una reunión de emergencia en el salón comunitario. Era un edificio de madera con una estufa de hierro tan vieja que tenía grietas por todos lados y donde el viento silbaba entre las tablas como fantasmas quejándose. Walsh era un hombre de 60 años, con bigote gris y voz de político nato, acostumbrado a que sus palabras fueran ley. «Señoras y señores», comenzó, parado sobre una tarima improvisada. «Hemos sobrevivido al peor enero en la historia de esta región, gracias a una innovación extraordinaria. Pero debemos hablar de regulaciones, de seguridad, de controlar cómo se implementan estos sistemas para evitar tragedias como la del señor Morrison.
Helen estaba sentada en la última fila, con Margaret a un lado y Samuel al otro. Sintió un nudo formándose en su estómago. Sabía a dónde iba esto. Walsh continuó, inflando el pecho como un gallo en un gallinero. Propongo que formemos un comité de expertos, liderado por el señor Peterman, para supervisar la instalación de todos los sistemas de calefacción modificados. Necesitamos estándares, necesitamos inspecciones, necesitamos asegurarnos de que esto se haga correctamente. La sala murmuró en aprobación. Parecía razonable, parecía responsable. Entonces Garrett Finch, sentado 3 filas adelante, levantó la mano. «Alcalde Walsh, con todo respeto, ¿no debería ser la señora Carver quien lidere ese comité? Ella fue quien inventó el sistema. Ella fue quien nos enseñó a todos». Walsh sonrió con esa sonrisa condescendiente que usan los hombres poderosos cuando quieren parecer pacientes. «El señor Finch tiene un punto. La señora Carver merece nuestro agradecimiento eterno. Pero dirigir un comité oficial requiere educación formal, comprensión de regulaciones municipales y, francamente, autoridad que la comunidad respete. Estoy seguro de que la señora Carver estará de acuerdo en que es mejor dejar estas responsabilidades en manos más apropiadas». El silencio que siguió fue tan denso que se podía masticar. Helen sintió todas las miradas girando hacia ella, esperando que agachara la cabeza, que aceptara su lugar, que dijera: «Sí, por supuesto, ustedes saben más». Margaret le apretó la mano, mirándola con ojos que preguntaban sin palabras: «¿Vas a dejar que te hagan esto?». Y en ese momento, Helen Carver tomó la decisión que definiría no solo su vida, sino el futuro de todas las mujeres en esa sala que alguna vez habían tenido una idea y la habían guardado en silencio porque nadie las escucharía. Se puso de pie, lentamente, con la espalda recta y la barbilla levantada. «No», dijo. Su voz no era fuerte, pero cortó el silencio como un cuchillo. «No estoy de acuerdo». Walsh parpadeó confundido. «Señora Carver, no estoy seguro de que entienda». «Entiendo perfectamente», lo interrumpió Helen, caminando hacia el frente de la sala. Cada paso resonaba en el piso de madera como un latido del corazón. «Entiendo que cuando mis hijos se estaban congelando, ninguno de ustedes movió un dedo para ayudarme. Entiendo que cuando les mostré los planos, me dijeron que era imposible, peligroso, estúpido. Entiendo que el señor Peterman aquí presente me dijo en mi propia casa que esto violaría las leyes de la física». Peterman se hundió en su asiento, con las orejas rojas. «Y ahora que funciona, ahora que salvó a 50 familias, ustedes quieren formar un comité para supervisar mi trabajo, para regularlo, para asegurarse de que se haga correctamente». Su voz subió de volumen con cada frase, cargada de una furia que había estado guardando durante años. ¿Saben qué es esto en realidad? Es miedo. Miedo de que una mujer viuda haya hecho algo que ninguno de ustedes pudo imaginar. Miedo de que si yo puedo reinventar un fogón, tal vez otras mujeres puedan reinventar otras cosas. Tal vez puedan tomar decisiones. Tal vez puedan liderar. La sala estalló. Algunos hombres gritaban que Helen estaba siendo irrespetuosa, histérica, que no entendía cómo funcionaba la sociedad. Pero las mujeres, todas las mujeres que habían estado sentadas en silencio durante décadas, comenzaron a ponerse de pie, una por una. Martha Hendricks, la esposa del predicador. La señora Chen con su bebé en brazos. Sarah Morrison, con su esposo todavía tosiendo sangre en casa. Incluso la vieja Anna Kowalski, que nunca le había dirigido la palabra a Helen, se levantó con las rodillas temblorosas y la barbilla firme. Y cuando 20 mujeres estuvieron de pie, mirando al alcalde Walsh con ojos que ya no pedían permiso sino que exigían respeto, él entendió que algo había cambiado en esa sala, algo que nunca volvería a ser como antes. Walsh levantó las manos, tratando de calmar la tormenta que él mismo había desatado. «Por favor, señoras, por favor. Nadie está cuestionando el valor de la señora Carver. Solo estamos tratando de quitarme lo que construí», terminó Helen. «Pero no pueden, porque no es mío para dar. Es de todas estas mujeres que ahora saben que pueden confiar en su propio ingenio. Es de estos niños que crecerán viendo que su madre puede ser tan capaz como cualquier hombre. Y es de la próxima mujer que tenga una idea y se atrevan a intentarla,
aunque todos le digan que es imposible. Se dio vuelta, miró a las mujeres de pie, luego a sus hijos. No necesito su comité, alcalde Walsh. Pero si quiere ayudar de verdad, asegúrese de que Garrett Finch tenga suficiente acero para que nadie más tenga que elegir entre calor y comida. Haga eso, y tal vez su nombre sea recordado con honor. O no haga nada, y sea recordado como el hombre que trató de robarle el fuego a las mujeres que salvaron su pueblo. Salió del salón con Margaret y Samuel detrás, dejando un silencio tan absoluto que se podía escuchar la nieve cayendo afuera, suave e implacable, cubriendo el mundo con su blancura eterna. 3 semanas después de aquella reunión, cuando el invierno finalmente comenzó a aflojar su puño mortal y los primeros rayos de sol derritieron la nieve endurecida, Helen estaba en el galpón de Garrett Finch enseñando a un grupo de 12 mujeres cómo doblar acero. Sus manos ya no sangraban. Habían desarrollado callos tan duros como el metal que trabajaban. Margaret y Samuel corrían afuera con otros niños, sus risas cortando el aire frío como promesas de primavera. Y cuando una de las mujeres, una joven de apenas 20 años llamada Emma, le preguntó tímidamente si podría aprender a diseñar sus propias modificaciones al sistema, Helen sintió algo que no había sentido en años, esperanza que no venía del miedo, sino del futuro. No había venganza en su victoria, ni amargura en su triunfo. Solo la certeza tranquila de que había roto algo más permanente que el hielo. La idea de que las mujeres debían esperar permiso para salvar a sus propios hijos. El último día de febrero, Helen subió al ático donde alguna vez había tocado mantas congeladas y llorado de impotencia. Ahora el espacio estaba tibio, habitable, transformado. Sacó el diario de Thomas de debajo de su almohada y lo abrió en la última página en blanco. Con mano firme, escribió: Thomas, construí lo que tú soñaste, pero también construí algo más. Un mundo donde nuestros hijos no tendrán que elegir entre tener razón o ser escuchados. Samuel ya habla de modificar el sistema para que use menos madera todavía. Margaret quiere estudiar ingeniería cuando crezca. No sé si tú estarías orgulloso o asustado de lo que he hecho, pero yo estoy en paz. Cerró el cuaderno, lo guardó en la caja de hojalata y lo enterró nuevamente bajo la tabla suelta. Algunas historias necesitan permanecer ocultas para que otras puedan brillar. Cuando llegó la primavera y el deshielo convirtió los caminos en ríos de barro negro, Douglas Peterman publicó un artículo en el periódico regional de Helena titulado El sistema Carver, una revolución en calefacción doméstica. Le dio crédito completo a Helen, documentó cada detalle técnico y terminó con una línea que sería citada durante décadas. En la frontera de Montana, donde los hombres construyen con orgullo y las mujeres construyen con necesidad, fue la necesidad la que ganó. Y todos estamos vivos para contarlo. Helen nunca leyó el artículo. Estaba demasiado ocupada enseñando a la familia Chen cómo plantar un huerto que aprovechara el calor residual de su sistema modificado, convirtiendo su hogar en un invernadero en miniatura donde los tomates crecerían incluso en marzo. Porque eso era lo que Helen Carver había aprendido en el invierno más cruel de su vida, que el calor no solo mantiene vivo el cuerpo, sino que enciende posibilidades que el frío nunca dejó imaginar. Hay noches, incluso ahora, más de un siglo después, en las que el viento sopla frío sobre Montana, y las madres encienden sus sistemas de calefacción sin pensar 2 veces en la mujer que lo hizo posible. Helen Carver no tiene estatuas, no tiene calles con su nombre, no aparece en los libros de historia de la ingeniería, pero en cada hogar donde una mujer confía en su propio ingenio para resolver lo imposible, donde una madre ignora las voces que le dicen «no puedes» y construye la solución con sus propias manos sangrantes, ahí vive Helen. No en monumentos de bronce, sino en el calor silencioso que sube por los ductos, mientras los niños duermen sin temblar, soñando con un mundo donde la desesperación de una madre vale más que la certeza de 1000 expertos. Porque al final, no fueron los tubos de acero los que salvaron a esa región del enero de hierro. Fue el fuego que Helen encendió en algo más profundo que un fogón. La idea de que cuando todo el mundo te dice que te rindas, que aceptes, que dejes que otros resuelvan tus problemas,
A veces la única respuesta correcta es arrodillarte en el suelo frío, tomar el martillo con manos que tiemblan de miedo y furia, y golpear el metal hasta que se doble a tu voluntad. Porque el verdadero invierno no es el que congela el cuerpo, es el que te convence de que eres demasiado pequeña, demasiado ignorante, demasiado mujer para cambiar las reglas del frío. Y Helen Carver, con 4 troncos de leña y un corazón que se negó a quebrarse, le demostró al mundo que ese invierno también puede ser derrotado.